Muy bien. Ahora nosotros pues vamos a poner esta enseñanza bajo la dirección del Señor, así que les invito a que oremos. Oh bendito Dios, definitivamente el día de hoy trataremos un tema que no es fácil entender y aceptar como parte de tu iglesia, Señor, porque nadie quiere sufrir, es una realidad. Pero definitivamente yo sé que hoy nos vas a hablar por medio de tu palabra, a través del ejemplo de Cristo y también de lo que tú demandas de nosotros como iglesia, Señor. Así que yo te pido que me utilices, Señor, aún en mi debilidad, para que pueda edificar a mis hermanos, Señor. Y que podamos salir de este lugar teniendo un entendimiento claro de lo que tú quisiste hablarnos el día de hoy a nuestro corazón. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos. Que sea tu Espíritu Santo el que hable a cada uno en lo particular, para que como iglesia lo entendamos, pero también para que seamos obedientes a lo que tú nos estés instruyendo. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues mis hermanos, continuamos con nuestro estudio expositivo de la epístola a los Hebreos, donde el Señor nos ha estado hablando en los primeros 6 versos del capítulo 5 en relación a la superioridad de Cristo sobre el sacerdocio levítico. Porque como ya vimos, el sacerdote levítico fue constituido a través de hombres débiles, los cuales necesitaban ofrecer ofrendas y sacrificios primeramente por ellos y después por el pueblo. Sin embargo, Cristo nunca necesitó presentar una ofrenda o un sacrificio por algún pecado propio, porque Jesús siempre operó sin pecado en todo su ministerio terrenal. Y de esa forma, mis hermanos, Cristo se pudo presentar él mismo como un cordero sin mancha y sin contaminación por los pecados del hombre, como el Padre lo había establecido en el antiguo pacto. Por ese motivo Jesús es superior al sacerdocio levítico y de igual forma ahora es nuestro sumo sacerdote eterno, porque su sacerdocio es para siempre, como lo miramos la semana pasada. Sin embargo, hoy, mis hermanos, estaremos analizando los sufrimientos de Cristo en los versos 7 al 10. Sin embargo, lo vamos a hacer bajo los siguientes 3 puntos. En primer lugar, veremos los sufrimientos de Cristo. En segundo lugar, veremos los resultados de los sufrimientos de Cristo. Y en tercer lugar, veremos el veredicto del Padre ante los sufrimientos de Cristo. Entonces, bajo estos 3 puntos, analizaremos nuestro texto base. Así que vayan en su Biblia a Hebreos capítulo 5 y leamos los versos 7 al 10. Hebreos capítulo 5, versos 7 al 10. Nos dice aquí la palabra de Dios: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El título que le hemos dado a esta enseñanza es Padecimiento para obediencia. Padecimiento para obediencia. Una de las consecuencias que nos enseña la Biblia del pecado en la vida del hombre es que sus días serán acortados. Ahora, un ejemplo de esto lo podemos ver en Proverbios 10:27, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí esta escritura: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados.
Ahora, esta escritura ciertamente nos dice que el temor a Dios va a aumentar nuestros días, y esto es porque cuando un hombre es temeroso a Dios, no va a buscar problemas para que sus días sean acortados. Como por ejemplo, ¿quién no ha tenido un compañero de trabajo o de escuela que se la pase hablando mal de nosotros, echándonos tierra, acusándonos a veces de cosas injustas? Ahora, cuando esto pasa, tendremos dos alternativas, al menos como cristianos. Una es orar por ellos para que el Señor obre a nuestro favor y de esa forma le tape la boca o los quite de nuestro camino. Sin embargo, otra es ir a reclamarle y irnos hasta las últimas consecuencias, incluyendo los pleitos. En este sentido, mis hermanos, cuando yo estuve en mi vida laboral dentro del IMSS, yo tuve compañeros así, incluso jefes, los cuales siempre estaban tratando de hacerme daño. Pero yo decidí orar por ellos y Dios en su momento obró a mi favor y los quitó de mi camino. Pero ¿qué hubiera pasado si en lugar de orar por ellos hubiera decidido obrar en la carne sin importar las consecuencias? Ahora todos sabemos que cuando la carne se enciende, nos hace reaccionar de una forma incorrecta y más si somos impulsivos, ¿o no es así? Por eso es importante el temor a Dios para que nuestros días no se acorten por haber reaccionado en la carne, porque la carne nos puede llevar a los golpes y todos sabemos que los golpes y los pleitos no son buenos ni ganados. De hecho, uno de los motivos por el cual muchos hombres han muerto es por los pleitos, ¿verdad? Se dejaron llevar en la carne, se fueron a los pleitos y luego hubo consecuencias en los cuales unos han perdido la vida. Ahora, la traducción lenguaje actual dice, se los vamos a poner en la pantalla. En Proverbios 10:27 dice esta traducción: quien obedece a Dios vivirá muchos días, pero el malvado no vivirá mucho tiempo. Y esto es porque el malvado siempre va a estar buscando el mal y eso va a hacer que sus días se acorten. Ahora, el Salmo 90, en los versos 9 al 10 también nos dice lo siguiente, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí el Señor, en el Salmo 90, versos 9 y 10. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo esto, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ahora yo les pregunto, mis hermanos, en esta generación que estamos viviendo, ¿cuál es la edad promedia del ser humano? De acuerdo a lo que investigué, las estadísticas dicen que es de 70 a 75 años el promedio. Y si observan, es algo muy parecido a lo que el Señor nos dice en su palabra. Ahora, definitivamente otro de los factores que provocan muchas muertes en nuestros días es el estrés. Porque el estrés viene a nuestras vidas derivado de muchos problemas que se nos van presentando en el camino. Por ejemplo, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas sexuales, financieros, de salud, incluso problemas en la iglesia. Todos este tipo de problemas se pueden convertir en situaciones agobiantes al punto de originar enfermedades que nos pueden llevar a la muerte, como lo es el diabetes, la hipertensión y tantos otros. Ahora, definitivamente Dios en su soberanía va a permitir que todo esto pase para que se cumpla su palabra, incluso en sus hijos. Y de esa forma no vivamos tantos años, al menos de este lado de la eternidad, porque del otro
Definitivamente va a ser algo totalmente diferente. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo miraba el otro lado de la eternidad como una mejor vida, ¿verdad? Ahora, en este mismo sentido, el apóstol Juan nos dice en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso, mis hermanos, es lo que nos espera del otro lado, en la eternidad. Y no porque yo lo diga, sino porque el Señor lo establece o lo dice en su palabra. Ahora la pregunta es, ¿lo creemos? ¿Realmente lo creemos? ¿O toda nuestra esperanza está en esta tierra, donde nuestra vida es como una neblina? Porque hoy estamos aquí y mañana solamente Dios lo sabe. Pero el punto es que mientras estemos en esta vida, seguiremos experimentando diferentes tipos de problemas y dificultades que estarán afectando directamente nuestra vida. Y de esa forma, vivir menos. Ahora, el mejor ejemplo que tenemos es el de Jesús. Porque desde el momento que Jesús se hizo carne, es decir, bajó a esta tierra, desde ese mismo momento empezó a experimentar diferentes tipos de sufrimientos, porque incluso en el momento que nació ya lo querían matar. Sin embargo, Dios no lo permitió porque su muerte debería ser con un gran propósito. Y ese propósito es que tú y yo, por gracia y solo por gracia, pudiéramos ser parte del pueblo de Dios a través de la muerte de Cristo, como también ahorita lo cantábamos. Sin embargo, mis hermanos, para que esto fuera posible, Dios tuvo que entregar primeramente a su Hijo como un sacrificio vivo, donde Cristo experimentó grandes sufrimientos, como dice el verso 7 de nuestro texto base, que nos dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aquí entramos a nuestro primer punto de la enseñanza, los sufrimientos de Cristo. Ahora, la semana pasada miramos que los sumos sacerdotes tenían que presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Sin embargo, había un sacrificio que se hacía solamente una vez al año. Y este sacrificio era por el santuario, por el tabernáculo de reunión, por el altar, por los sacerdotes y por el pueblo. Y era llamado el día de la expiación. Veamos esto en el libro de Levíticos capítulo 16. Véanlo en su Biblia a partir del verso 29. Levítico 16, 29 en adelante. Nos dice aquí la palabra de Dios. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Dice el verso 30 del capítulo 16, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fue ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo, el tabernáculo de reunión, también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Entonces, este era un sacrificio especial
que se hacía solamente una vez al año para que el pueblo pudiera ser limpio delante de Dios. Y en este mismo sentido, Jesús fue ese sacrificio que vino a expiar los pecados del pueblo. Solo que ahora el pueblo está constituido por judíos y gentiles, derivado a que Cristo, como dice la Escritura, de los dos hizo un solo pueblo. Y esto lo vemos en Efesios capítulo 2. Véanlo en su Biblia. Efesios capítulo 2, a partir del verso 13. Efesios capítulo 2, verso 13 en adelante nos dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, es decir, aquí le está hablando a los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él, es decir, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, es decir, por Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, no perdamos de vista, mis hermanos, que Pablo aquí le está escribiendo a una iglesia gentil, es decir, a una iglesia que no era judía. Y esto lo vemos en el contexto, en los versos 11 y 12, donde nos dice Efesios 2:11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso a partir del verso 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ese, mis hermanos, fue el propósito de la muerte de Jesús. Por eso, aunque quisieron matarlo en muchas ocasiones, no pudieron, porque la muerte de Cristo sería en la cruz como una ofrenda en sacrificio a Dios por los pecados del hombre. Sin embargo, antes de llegar a la cruz, Jesús experimentó grandes sufrimientos como hombre. Y esto lo vemos en los evangelios. Cuando estaba con Pedro y los hijos de Zebedeo, veamos esto en Mateo capítulo 26. Y leamos los versos 37, 38 y 39. Mateo 26. Verso 37 nos dice, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, es decir, Jesús los agarró, los tomó, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús sabía, mis hermanos, que Él experimentaría una copa que lo apartaría de la presencia de Dios. Sin embargo, ¿qué dijo Jesús? No sea como yo quiero, sino como tú. Porque Jesús sabía que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, como nos dice Romanos 12:2. Sin embargo, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, esto traerá aflicciones a nuestra vida, como ahorita lo vamos a ver.
Pero en el caso de Cristo, el más grande sufrimiento que Él experimentó en la tierra no fueron tanto los azotes, el desprecio, los latigazos, incluso la crucifixión. Porque la copa a la que Jesús se refería era la separación del Padre. Y ese era lo que realmente lo afligía. De hecho, la Biblia a este evento de estar separados de la presencia de Dios también le llama la segunda muerte. Por ejemplo, lo vemos en el libro de Apocalipsis, cuando Jesús le da un mensaje a la iglesia de Esmirna y le dice en Apocalipsis 2:11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora, también se habla de ella en Apocalipsis 26, donde nos dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahora, un poco más adelante, también se menciona cuando se habla del juicio del gran trono blanco en Apocalipsis 20, 14 y 15, donde nos dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y por último también es mencionado en Apocalipsis, cuando se habla de los cielos y la tierra nueva, en Apocalipsis 21:8, donde nos dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos estos pasajes nos hablan de una separación definitiva de la presencia de Dios, hablando espiritualmente, porque físicamente todos después de experimentar la muerte, un día vamos a resucitar. Solo que la Escritura nos enseña que unos serán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión, como lo menciona el profeta Daniel en el capítulo 12, versos 1 y 2, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí la Escritura en Daniel 12, versos 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, la traducción lenguaje actual lo traduce de la siguiente forma, se lo leo. Dice, en ese tiempo aparecerá Miguel, que es jefe de los ángeles y defensor de Israel. Serán días de grandes preocupaciones, como no las ha habido desde que Dios creó este mundo. Cuando llegue el momento, Dios pondrá a salvo a todos los de tu pueblo. Ya el nombre de ellos está escrito en el libro de la vida. Ese día volverán a vivir de los que ya han muerto. Unos se levantarán de la tumba para vivir para siempre, pero otros volverán a vivir para sufrir por siempre la vergüenza y el horror. Ahora entendemos que los que están en el libro de la vida somos todos nosotros, los que ya declaramos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y por lo tanto nuestra resurrección va a ser para vida eterna al lado de Jesús. Pero todos aquellos que rechacen a Jesús serán los que experimentarán la vergüenza y el horror, porque estarán apartados de la presencia de Dios por siempre, y esta es la segunda muerte de la que nos habla la Biblia. Ahora, Cristo, mis hermanos, sabía que experimentaría la separación de Dios en la cruz, porque Él en ese momento iba a estar llevando todos los pecados del hombre, y esa era la copa de la que estaba hablando, porque estaría separado de Dios. Y eso pasó
cuando Jesús estuvo en la cruz, como lo menciona el Evangelio de Mateo, en Mateo 27:46, donde nos dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactami, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora aquí la palabra desamparado en griego significa abandonar o dejar atrás, pero el sentido bíblico de esta palabra es ser rechazado. Y entendemos que esto fue porque Cristo en ese momento estaba cargando todos los pecados del mundo y se sentía solo, ya no sentía la presencia de Dios. Sin embargo, era un proceso que Jesús tenía que pasar para poder ver linaje, como lo dice la Escritura en Isaías 53. Se los vamos a poner en la pantalla. Isaías 53, versos 7, 8, 9 y 10. Nos dice aquí la Escritura, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pero observen lo que dice el verso 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Ahora, aquí la palabra quebrantarlo significa lastimar o aplastar. Por eso dice, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahora, cuando Cristo terminó esta expiación por el pecado del hombre, el Padre lo levantó de los muertos y lo coronó de gloria y de honra, como ya lo vimos en el capítulo 2, en el verso 9, donde nos dice en Hebreos 2:9, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, una vez que Jesús experimentó la muerte por todos, el Padre lo levantó como una primicia, es decir, como un primer fruto de una cosecha, como Pablo lo menciona en 1 Corintios 15, versos 20 y 21, se los vamos a poner en la pantalla. 1 Corintios 15, 20 nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por la muerte la resurrección de los muertos. Entonces, por medio de la resurrección de Cristo, un día se va a levantar una nueva cosecha, y esta es la que es mencionada por medio del profeta Daniel, cuando dice que muchos serán despertados para vida eterna. Esa es la cosecha que el Señor un día va a levantar. Sin embargo, todo esto fue por los sufrimientos de Cristo en los días de su carne, como dice el texto base. Ahora, la Nueva Traducción Viviente nos da una mejor idea. Lo ponemos en la pantalla. Hebreos 5, 7 en esta traducción nos dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Ahora, este texto nos enseña al menos tres cosas. Una es los sufrimientos de Cristo. Lo segundo es la reverencia de Cristo. Y lo tercero es la respuesta del Padre. Ahora, en relación a los sufrimientos de Cristo, estos apuntaban o apuntaron al periodo cuando Jesús estuvo en Getsemaní, porque fue allí cuando ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, es decir, al Padre, porque es el único que lo podía librar de la muerte. Incluso ya lo había hecho con otros dos hombres. Y la Escritura nos dice que fue Enoc y Elías los que no experimentaron la muerte. Ahora, Cristo sabía que el Padre podía hacer eso en Getsemaní.
Pero como él sabía cuál era el propósito de su obra, que dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, Jesús también sabía, mis hermanos, que sería un varón de dolores, como lo menciona Isaías 53:3, donde nos dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Es claro que esta escritura habla de los dolores y el quebranto de Cristo, los cuales el Padre permitió para el bien del pueblo. Ahora, definitivamente nosotros como padres a veces no podemos entender esto, porque para nosotros nuestros hijos son como un tesoro que abrazamos y cuidamos con todo nuestro corazón, incluso daríamos nuestra vida por ello, ¿o no es así, padres? ¿No daríamos nuestra vida por los hijos? Pero Dios sabía que a través de esos dolores y quebrantos, Cristo sería perfeccionado, como ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, aquí también encontramos un principio, sobre todo en nuestra vida cristiana, porque Dios, como nuestro Padre, también va a permitir los dolores y quebrantos en nuestra vida para que estemos en una condición, más bien para que estemos en la condición de poder ayudar a otros. Por ejemplo, imaginemos, Dios no lo quiera, pero un hermano se enferma de cáncer. Y esto va a hacer que pase por un proceso muy doloroso, como lo son las quimioterapias, las cuales provocan vómitos y debilidad en la persona que las está se le está aplicando o está en este proceso. Pero si Dios permite que ese hermano salga de de ese proceso y quede sano, cuando este hermano se encuentre con otra persona que esté pasando por el mismo proceso, se va a identificar con él, porque él conoce cómo es todo ese proceso y le va a animar para seguir adelante y de igual forma le va a decir que ponga su confianza en Dios. Ahora, si es cristiano, con el que se está encontrando y que tiene ese problema, le va a animar para que no pierda su fe, porque nuestra fe también es probada cuando experimentamos una enfermedad como esta. Pero el punto es, mis hermanos, que Dios va a utilizar los sufrimientos y los dolores que experimentemos para que podamos ayudar a otros. Por eso Cristo primeramente se tuvo que identificar con el ser humano para podernos ayudar. Como ya lo vimos en el capítulo 2, versos 17 y 18, donde nos dice Hebreos 2:17, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces era importante que Jesús se identificara con el ser humano, pero también era importante que Jesús fuera obediente, y aquí es donde entra el segundo punto del verso 7, cuando habla del temor reverente, porque si no hay temor a Dios, la realidad es que seremos desobedientes o vamos a actuar en desobediencia. Sin embargo, Jesús en todo su ministerio terrenal siempre operó con obediencia al Padre, por eso el Padre lo exaltó, y ahora Jesús puede ayudarnos en nuestras debilidades, dolores y aflicciones. Ahora, no sé si alguna vez han ustedes escuchado a una persona decir, nadie me puede entender porque no está sufriendo lo que yo estoy sufriendo. Sin embargo, mis hermanos, Cristo lo puede entender porque Él fue un varón de dolores al punto de sudar gotas de sangre. Así que debemos aprender a voltear al cielo donde está Jesús cuando estemos pasando por una situación difícil, porque Él es ahora nuestro sumo sacerdote y Él nos entiende perfectamente cuando estemos pasando por una situación dolorosa.
Ahora, por otro lado, la Escritura también nos enseña que Jesús en dos ocasiones lloró. Una fue por Jerusalén, en Lucas capítulo 19, se los vamos a poner en la pantalla. Dice Lucas 19:41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas las partes te estrecharán y te derribará a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejará en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora, la segunda ocasión fue cuando murió Lázaro. De hecho, es el verso más corto que encontramos en la Escritura, en Juan, capítulo 11:35, cuando nos dice: Jesús lloró. Lo cual nos enseña que Jesús tenía compasión por lo que miraba o lo que estaba pasando a su alrededor. Sin embargo, en Getsemaní fue el lugar donde Cristo experimentó una gran angustia personal. Por eso dice nuestro texto base: ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor al que podía librarlo de la muerte. Y aquí entramos al tercer punto del verso 7, y esto es la respuesta del Padre cuando dice: fue oído a causa de su temor reverente. Ahora, aquí es importante mencionar que cuando Cristo fue oído por el Padre, no se refiere al sentido de librarlo de la muerte, sino más bien en el sentido de fortalecerlo. Por ese motivo le envió un ángel para que hiciera esto. Veamos esto en Lucas capítulo 22. Verso 39 en adelante. Lucas 22, verso 39 en adelante nos dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero miren lo que dice el verso 43. Y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué dice? Para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces es claro que el Padre escuchó la oración de Jesús. Por eso fue que le mandó un ángel para fortalecerlo. Ahora, esto también nos da otro principio, porque cuando estamos pasando por una situación difícil y oramos a Dios, Él nos escucha. Solo que su respuesta en muchas de las ocasiones no va a ser como nosotros esperamos que Él lo haga, porque Dios siempre tiene planes para nuestra vida. Y por lo tanto, si Dios permite una enfermedad o un gran problema en nuestra vida, es porque quiere hacer algo a través de esa situación. Ahora, ciertamente en nuestra carne, todo esto lo vemos como si fuera algo malo. Sin embargo, no es así. Y les doy un ejemplo. Imaginemos que empezamos a experimentar una enfermedad grave. Les aseguro que el motivo principal por el cual el Señor lo va a permitir es para que vivamos en dependencia de Él. Porque cuando estamos bien, a veces hasta nos olvidamos de Dios. Y solo estamos pensando: ¿a dónde nos vamos a ir de vacaciones? Ahora, ¿qué carro me voy a comprar? ¿O qué casa voy a comprar? Es más, ¿qué arreglos le voy a hacer? Y ahí estamos pensando y nos olvidamos totalmente del Señor. Ahora, no es que esto esté mal, pero si este tipo de cosas nos están apartando de nuestra relación con Dios, es cuando realmente viene el problema. Por eso el Señor en ocasiones va a permitir que se nos presenten situaciones difíciles para que nos detengamos
y retomemos nuestra relación con Él. Sin embargo, en otras ocasiones, y también esto es importante mencionarlo, el Señor va a permitir situaciones difíciles y agobiantes para llevarnos a otro nivel espiritual y de esa forma usarnos en su obra. Ahora Jesús es un ejemplo de esto, porque a través de los sufrimientos aprendió la obediencia, como dice el verso 8 del texto base, donde nos dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aquí entramos al segundo punto de nuestra enseñanza, esto es los resultados del sufrimiento de Cristo. Ahora, muchas veces pensamos que los sufrimientos llegan a nuestra vida como consecuencias de nuestra desobediencia, y ciertamente a veces así lo es. Porque, por ejemplo, más bien, cuando éramos niños y éramos desobedientes, los padres sacaban la vara o el cinto para que dejáramos de ser desobedientes. La desobediencia traía una consecuencia. También pasa incluso en los trabajos. Si estamos haciendo algo que es indebido, como un robo, obviamente vendrán consecuencias, como puede ser la cárcel o un despido. De hecho, incluso puede pasar o pasa en la vida matrimonial, porque ¿qué pasa si a un cónyuge se le encuentra en un acto de infidelidad? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Puede perder a su familia, incluso su relación diaria con los hijos, y lo al rato ahí están llorando por desobediencia. Entonces, ciertamente muchos de nuestros sufrimientos van a llegar a nuestra vida como una consecuencia de nuestra desobediencia. Pero si lo aplicamos a Cristo, definitivamente no opera, porque Él siempre operó en obediencia. Sin embargo, mis hermanos, el día de hoy vamos a aprender que cuando somos obedientes a lo que el Señor nos demanda en su palabra o nos instruye, vamos a experimentar diferentes tipos de sufrimientos. Por ejemplo, el Señor nos dice en Efesios 5:4, se los vamos a poner en la pantalla en la traducción lenguaje actual. Efesios 5:4 nos dice esta traducción: no digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto, más bien usen su boca para dar gracias a Dios. Ahora, imaginemos que en las reuniones de nuestro trabajo, las vulgaridades y las malas palabras son las que predominan en cada reunión. Ahora, si nosotros somos obedientes a lo que el Señor nos instruye en su palabra, obviamente vamos a dejar de participar en ese tipo de comportamientos, porque sabemos que es algo que no le agrada a Dios, por eso nos dice que no lo hagamos. Sin embargo, vamos a ser criticados, incluso rechazados, porque no participamos de este tipo de comportamientos. Ahora, lo mismo nos va a pasar en el mundo sin Cristo, porque el Dios de este siglo, de este mundo, que es Satanás, les ha cegado el entendimiento para que ahora vean a la iglesia de Cristo como un enemigo. Por ese motivo, están buscando tener nuevas leyes para que las enseñanzas de la palabra de Dios sean restringidas, no solo en la sociedad como ya ha pasado o está pasando en muchos países, sino también para que sean restringidas en la misma iglesia. Ahora, si esto se autoriza, tendremos una gran persecución legal. Y por lo tanto, la iglesia después tendrá que tener sus servicios en la cárcel, porque si queremos ser fieles al Señor, la cárcel definitivamente va a ser una de las consecuencias. Ahora, hablando de los sufrimientos por la obediencia a Dios, veamos lo que Dios nos dice en Isaías capítulo 50. Vean en su Biblia. Isaías 50, leamos a partir del verso 4. Isaías 50. Isaías 54 nos dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios
para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, mis mejillas a los que me mesaban la barba. Esto se refiere a jalar, como quererle arrancar la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Esto se refiere a ser escupido por desprecio. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como pedernal, es decir, como una roca, y sé que no seré avergonzado. Definitivamente el profeta sabía que la obediencia a Dios iba a traer sufrimientos a su vida. Ahora, si les predicaron o desde el principio les enseñaron un evangelio del amor, lo siento, pero les mintieron. Porque la obediencia a Dios va a traer sufrimientos. Y Cristo es nuestro mejor ejemplo porque sus sufrimientos fueron parte de su obediencia. En este sentido dice el Evangelio de Marcos cuando arrestaron a Jesús. En Marcos 14:65 nos dice, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza, y los alguaciles les daban bofetadas. Ahora yo les pregunto, ¿Cristo haría algo realmente malo para que los alguaciles lo golpearan y lo escupieran con desprecio? Definitivamente no. Sin embargo, su obediencia al Padre trajo aflicción a su vida. Y esto es algo que los cristianos del primer siglo lo habían entendido perfectamente, porque al convertirse ellos a Cristo, en muchas ocasiones también experimentaron sufrimiento, incluso algunos la muerte. Como se menciona o lo vamos a ver en el capítulo 10, aquí en Hebreos. Pero veamos los versos 34 en adelante de Hebreos 10. Hebreos 10, 32. Hebreos 10, 32 en adelante nos dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate. ¿De qué dice? De padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra esperanza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahora todos sabemos que la iglesia del primer siglo sufrió mucha persecución y hubo muchos mártires por ser obedientes al Evangelio, a las instrucciones de Jesús. Pero en el caso de Cristo, nos dice el texto base que los sufrimientos fueron la obediencia. En el verso 8, cuando nos dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces el padecimiento le ayudó a tener conocimiento de la obediencia, porque el que obedece, padece. Sin embargo, también vinieron otros resultados, como son mencionados en el verso 9, donde nos dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y aquí nos habla al menos de dos resultados. El primero es ser perfeccionado, y esta palabra en griego se refiere a ser perfecto o consumado. Por eso cuando Cristo terminó su obra en la cruz, dijo, consumado es, porque terminó su obra de una forma perfecta. Y eso nos lleva al segundo resultado. Esto es
ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y se habla de una eterna salvación, está hablando de una salvación para siempre. Sin embargo, dice que es para todos los que le obedecen. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa con los que obedecen? Definitivamente los sufrimientos serán parte de nuestra obediencia. Ahora, en este mismo sentido, veamos lo que Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 4. Véanlo en su Biblia. Vamos a leer los versos del 12 al 16. Primera de Pedro capítulo 4, versos 12 al 16. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 en adelante nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los sufrimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así que, mis hermanos, si estamos padeciendo por ser obedientes al Evangelio, significa que vamos por buen camino. Ahora, en este mismo sentido, Pablo le dijo a los filipenses en Filipenses 1:29, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Por lo cual, mis hermanos, la obediencia de la que nos está hablando el Señor en el texto base, cuando dice, vino a ser autor de para salvación de todos los que le obedecen, se refiere al sufrimiento que experimentaremos como cristianos en este mundo. Ahora, por último, dice en el verso 10 del texto base, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y este es nuestro tercer punto, el veredicto del Padre ante los sufrimientos de Cristo. Y definitivamente el veredicto es que fue declarado. Y esta palabra se refiere a un llamamiento o una designación pública, como cuando se hace una declaración pública de un presidente, de un gobernador, de un jefe de Estado o de un jefe de trabajo o de un director de una escuela, donde públicamente se hace pública la nueva responsabilidad. Y en el caso de Cristo, Dios le dio la responsabilidad de ser sumo sacerdote bajo el orden de Melquisedec. Y esto era algo importante que los cristianos hebreos del primer siglo lo deberían de entender para que cuando pecaran contra Dios, ya no fueran a los sacerdotes del antiguo pacto, es decir, bajo el orden de Leví. Porque ahora el sumo sacerdote nombrado públicamente por Dios es Cristo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, como dice Efesios 1:21. Esto, mis hermanos, es como cuando hay un cambio de administración. Primeramente hay una declaración pública para que todos sepan que se deben de apegar a una nueva administración. Y eso es lo que Dios está haciendo con Cristo cuando lo declara públicamente como la máxima autoridad en el Evangelio. Entonces, como conclusión, mis hermanos, para que Cristo fuera declarado sumo sacerdote, en primer lugar tuvo que someterse a sufrimientos por medio de ruegos,
súplicas, clamores, lágrimas y oración al único que podía librarlo de la muerte, es decir, al Padre, quien ciertamente lo escuchó para fortalecerlo por medio de un ángel en Getsemaní. En segundo lugar, como resultado del sufrimiento de Cristo, aprendió la obediencia y como vimos, la obediencia traerá aflicción a nuestra vida porque el mundo nos va a rechazar por ser cristianos. Sin embargo, nosotros como cristianos debemos permanecer fieles al Evangelio, esperando la promesa que Jesús nos hizo, y esta es la vida eterna a su lado, la vida eterna a su lado y fuera del lago eterno, que es la muerte segunda. Él nos dejó esa promesa. Y en tercer lugar tenemos el veredicto del Padre, donde Cristo fue declarado públicamente como sumo sacerdote, no según el orden levítico, sino bajo el orden de Melquisedec, el cual es un sacerdocio para siempre. Así que mis hermanos, sigamos adelante, no permitamos que los sufrimientos sean obstáculos que afecten nuestra vida cristiana, porque los sufrimientos muchas veces van a estar confirmando nuestro cristianismo y nuestra obediencia a Dios. Por eso Pablo nos dice en Efesios 1:29, y quisiera que este verso lo memorizaran. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Así que mis hermanos, demostremos nuestro cristianismo siendo fieles al Evangelio, aunque suframos por ser obedientes. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Oh mi Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, aunque sabemos que a veces nos da noticias que no nos agradan en la carne, pero sabemos que tú permites muchas cosas para nuestro bien. Lo permitiste con tu Hijo, el cual ahora es nuestro Señor, el cual ahora es declarado como nuestro sumo sacerdote en el cielo, sobre todo principado, autoridad, gobierno sobre todo, porque es nuestra máxima autoridad, Señor. Pero definitivamente sabemos que la obediencia a tu evangelio va a traer aflicciones y situaciones difíciles en nuestra vida porque vivimos en un mundo caído, donde todos solo ven por lo suyo, hay egoísmo y hay tanta maldad, Señor. Pero como nosotros estamos buscando el bien y el ser obedientes a tu palabra, como lo vimos el día de hoy, esto va a traer aflicción a nuestra vida de diferentes formas, Señor. Yo te pido, Padre, que nos ayudes a permanecer fieles. Aunque se presenten situaciones difíciles, aprendamos a voltear hacia Jesús, nuestro sumo sacerdote que está en los cielos, Señor. Sabemos que tú siempre nos escuchas, Señor. Y también ayúdanos a entender si estamos pasando por una situación difícil, cuál es el propósito o el motivo por el cual tú lo estás permitiendo, Señor. Definitivamente muchas veces no lo sabemos, pero debemos aprender a estar dependiendo de ti, clamando a ti para que tú nos lo muestres, Señor. Así que, Padre, pues yo te doy gracias por tu iglesia, por tu palabra, por el Espíritu Santo que nos guía y nos ministra, Señor. Y sobre todo te pido que nos ayudes a ser una iglesia fiel, aunque esto nos vaya a costar el sufrir en el nombre de Cristo. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues ahora le vamos